Muy buenos días a todos. Muchas gracias Eusebio, thank you very much. Thank you por very invitarnos a much to the Eusebio. National Muchas gracias al College Colegio Nacional for por giving us the darnos esta opportunity oportunidad de to presentar nuestro present trabajo. our work. As Igor has just Como acaba de mentioned, decir my name is Igor, Sergio yo soy Almaraz. Sergio Almaraz I'm Calderón. at the, Yo soy profesor en el Physics Departamento de Department Física en la of Universidad the de Florida FSU. State, a la que le voy a referir An como FSU apology, para corto. I will Y present voy a in pedir una Spanish. disculpa, voy a tratar de It's dar esta been plática en a español, while since I pero don't hace mucho tiempo que no doy present pláticas de science ciencia en topics español, así es que a lo mejor en Spanish. algún momento So voy a maybe decir I las will palabras en mention inglés o some alguna cosa mal, words así in es que English, and I do pido una apologize disculpa for de that. antemano por eso. Before getting started, Antes que nada, precisamente, una de las preguntas que estaban diciendo es que por qué no hay tantos estudiantes mexicanos en FSU. Y esta es una de las razones principales por las que nosotros queríamos venir aquí y presentarnos ante ustedes, porque creemos que, y yo soy una muestra viviente de eso, de que el nivel que los estudiantes tenemos aquí en México, en UNAM, en Politécnico, es muy, muy bueno. El nivel académico que tenemos para lo que en Estados Unidos es el undergrad, nos permite desarrollarnos muy bien en otras universidades en todo el mundo. Entonces, el problema es que a veces no tenemos la conexión o la manera de ir a hacer un programa de posgrado a otra universidad o a otro país. Y eso es lo que quisiéramos que vías para invitarlos a si hay estudiantes interesados o invitar a colegas a participar en proyectos de investigación en donde puedan contactarnos a nosotros y por medio de este contacto empezar a traer más estudiantes mexicanos a Florida State, porque realmente el nivel que tenemos es muy bueno y quisiéramos aprovecharlo y seguir haciendo más investigación. Yo les voy a presentar un poco acerca del programa general de física en FSU. Va a ser un overview muy general, pero quisiera llegar al final de la plática para decirles un poco de lo que yo hago. Esta es la dirección de correo electrónico para quien quiera que esté interesado, cualquier duda o sugerencia. Ahí pueden encontrar correos electrónicos, pueden encontrar cómo aplicar a Grad School, pueden encontrar mucha información y si alguien tiene alguna duda, este es mi correo personal y este es el correo electrónico de la universidad, donde podrían contactarnos si hay un interés más fijo. La figura detrás que tengo es el edificio de física, se llama el King Building. El King Building está en la parte oriente de la universidad. Aquí están los salones y el laboratorio donde yo estoy es este laboratorio que está aquí, que es el laboratorio de física nuclear. Es un campo muy bonito. Nos encantaría tener muchos estudiantes más por allá. Y para eso, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos cuando nosotros buscamos traer estudiantes? Más que nada, queremos que los estudiantes tengan una educación excepcional. Florida State es una universidad que se preocupa porque el estudiante no solo aprenda las cosas científicas y técnicas, sino también que sea una universidad, ¿no? Hay que desarrollarnos como personas y tener amplios intereses muy diversos y vibrantes con los que podamos entender cuáles son las preguntas fundamentales de naturaleza y cómo podemos entenderlas, cómo podemos enfrentarlas. La figura que está aquí es Paul Dirac. Paul Dirac ganó el Premio Nobel de Física en 1933, hace muchos años ya. Fue Premio Nobel de Física por sus descubrimientos en la teoría de los átomos. O sea, tiene descubrimientos, contribuciones muy importantes en mecánica cuántica, en física nuclear, en física de altas energías. Paul Dirac fue un gigante de la física y terminó sus últimos días como profesor de física en la Florida State. De hecho, la tumba de Paul Dirac está en Tallahassee. Es parte de un proyecto. Por ejemplo, los estudiantes toman mecánica cuántica en física. El profesor, que también es mexicano, Jorge, los lleva a la tumba de Dirac a que la limpien y que le pongan flores y que la atiendan. Entonces es algo muy bonito para los estudiantes que sepan dónde está Dirac. Un poco acerca del departamento. Somos alrededor de 40 profesores.
más aparte otros 20 personas con doctorado que nos ayudan a hacer todas las actividades de investigación y desarrollo. Tenemos mucho personal, tenemos alrededor de 160 estudiantes y es una comunidad muy variada, muy diversa. Tenemos estudiantes de todas partes del mundo. Como decían al principio mis colegas, nosotros lo que intentamos es traer más gente hacia el posgrado, porque es donde nosotros creemos que podemos crecer y donde podemos también darles muchas oportunidades a los estudiantes, porque hay muchos apoyos para hacer un posgrado en FSU. Como les decía, hay una gran diversidad entre profesores y estudiantes. Sabemos profesores de todas partes del mundo, Europa, Alemania, México, China, cualquier cosa. También los estudiantes también son, yo quedé impresionado por el número de estudiantes árabes que hay en la universidad, porque uno pensaría que es muy difícil traer estudiantes de Irán, de Irak, de todas estas partes por los problemas políticos y económicos, pero sin embargo hay muchos estudiantes que van a FSU a hacer su trabajo de doctorado y no tienen ningún problema. Y bueno, también tenemos unas muy buenas instalaciones, laboratorios, pero también hacemos investigaciones en muchos otros lados del mundo, tanto en Estados Unidos, en Jefferson Lab, Argonne, Brookhaven, Fermilab, y también en otras partes del mundo como CERN, que está en Suiza, RIKEN en Japón, dependiendo del tipo de investigación de cada faculty en física, es el tipo de laboratorio en el que trabajamos. This is very nice for students because they can go to those labs that are renowned all over the world, and they can do their projects and understand how science works. This is something that we try to provide students with this type of tools so that they can herramientas para que se puedan desarrollar profesionalmente. Some important data about our department. Algunos datos importantes del departamento. El programa tiene una duración alrededor de 5 años, es un poco más o un poco menos dependiendo del estudiante y del asesor y del grupo del tipo de investigación que esté realizando, pero es algo que pueden hacer. Algo que yo no sabía cuando empecé a buscar cosas para hacer el doctorado, lugares para hacer el doctorado, pero todos los estudiantes que fueron aceptados en el departamento de física y también para el departamento de química y casi todas las ciencias, todos tienen apoyos económicos durante toda su carrera. O sea, desde que son admitidos al programa, son miembros de Florida State y tienen apoyos económicos, se les paga un salario que es alrededor de $22,000 al año. $1,000 a year. The tuition fees are paid. They develop as research assistants or teaching assistants. It depends on the type of professor or the type of research they're conducting. But pretty much all of the students start as TAs and then they become RAs or research assistants. The minimum level of English is required because you are expected to interact with people from all over the world. So you need to be able to communicate with people from India, from the US, from Mexico, from other places. So English is a common language. That's why you need a high level of English. Something very important, we have also lodging facilities. There are students that come with their partners who have families, and when they want to enter the PhD program, so they also get support, and the university tries to support them. So this is an open institution. We want to receive foreign students, and we want to support them. Now, student organizations focus on supporting new students and welcome international students. We organize events as the Chinese New Year, for example. Some there's some celebration in India. We also try to organize something about it. And if you come from Mexico, there is an organization of Mexican students where you can, you're welcomed, and they help you to settle in, and they show you around. And it's not as different as what we have here. So the cultural shock is not as strong.
strong. Now, the physics En el department, departamento de we física, conduct a broad nosotros hacemos una gran range of variedad de different investigación types en of muchos research ramos diferentes. topics, Vamos desde la biophysics, astrofísica, física high atómica, energy biofísica, physics, materia nuclear condensada, physics, física de altas and material energías, science física and nuclear y nanotechnology. ciencia de materiales y nanotecnología. I'm going to detail some A of these continuación les voy a programs. I'm not going to detallar elaborate un on each poco one of algunos de them, estos programas. No voy a but I hablar want to sobre give todos you a ellos, pero general sí darles overview una and muestra what de type qué of es lo que research hacen we en conduct. cada In una de case estas you're cosas, qué tipo de interested, later investigación, we y can si alguien está interesado en algo, después talk podemos conversar about them. Let me acerca de start ellos. with, Voy a empezar let me tell you that con FSU decirles que is headquarters Florida to State the es la High sede Magnetic Field Lab, the MAG High Lab, Magnetic the MAG Field Lab. Lab. So that's the Nosotros National llamamos el MAG Laboratory Lab, of Magnetic es el Fields, campo, es el and Laboratorio they Nacional de have Altos one Campos of the Magnéticos, most donde tienen uno powerful de los magnets in the imanes más world, poderosos del and mundo we para hacer do investigación. Y se hace investigación en biofísica, se hace investigación en research, materiales, se hace biophysics investigación en research. energía. So Entonces, this is a tool, and this is a son unas laboratory that's herramientas one y un in tipo de its laboratorio kind que es in the único en el world. mundo, que es, por And the supuesto, condensed el materials grupo group de is materia a very condensada es muy important importante. group. The Nobel Prize Ganador del premio Nobel, el señor Robert Schiffer, for que his ganó el premio Nobel por la superconductivity teoría de la theory. superconductividad. Esta teoría se llama BCS y él es la S en esta teoría. The acronym of his S es por theory Schiffer stands y for él es his name, profesor emérito and he's del part of Departamento de the Física Department y of del, Physics, and del he's MAG part of Lab. the MAG Lab. Él He's está todavía active activo in his field en su still. campo. And we have Y this bueno, impressive por lo mismo de que tenemos este laboratory, laboratorio tan so the impresionante condensed y tan único en el mundo, el materials grupo de materia group condensada has a very es strong muy fuerte presence. en el departamento de There física. are experimental groups and theoretical Hay groups grupos where you experimentales can y grupos teóricos donde se conduct pueden hacer different todo este types of tipo research. de investigación que son And the están, elite of the world is en la there. élite mundial. Por I'm ejemplo, not going to mention everything, hay but algunas for cosas, example, no one of voy a the ir things sobre that todas, pero por ejemplo, calls my una de las cosas que a mí how más these me llama la techniques atención es can be cómo se pueden developed desarrollar estas to técnicas para put armar together cosas tan pequeñas, small ¿no? Por things ejemplo, as los micro y nano nano dispositivos devices. que When a you veces los use your tomamos por mobile, hechos, when you use your cuando uno usa computer su or teléfono other things, you celular, cuando never uno usa ask su computadora, otras yourselves cosas, uno se where these pregunta materials de come dónde from. These vienen materials have been estos studied materiales, y son materiales que han and sido tested estudiados y han and pasado developed por mucho research desarrollo groups that en need grupos de to put investigación all que this to realmente tienen test. que They poner need a to be prueba resistant, todo que sean resistentes a la radiation radiación, proof. If que you're no on tengan a problemas plane, cuando the uno va en un material avión, needs que no to se be vaya a destruir resilient. o cosas So de those esas. things are important things, and most son muy of importantes the times y la mayoría we de las don't veces uno no realize se da that there's cuenta a de que lot detrás de cada of cosa que uno research utiliza behind hay the things mucha we use on a investigación regular y mucho basis. desarrollo. Una cosa I que also want quisiera comentar es to que mention that in these los days tiempos en que we vivimos rely on somos muy technology and dependientes de la science a ciencia y la lot, tecnología. and the number of Sin people embargo, that conduct science and el número de technology gente que hace is ciencia really y a very tecnología es few muy poco. people. It's a Es very algo que small debemos number. So fomentar, in the U.S., algo que se está we fomentando mucho en recognize Estados there's a Unidos. need of having more ¿Por qué? people Porque se working in this reconoce que hay field. esa In necesidad. Mexico, Y también es we algo know que this en is also México important because sometimes we es lose muy sight of importante this. porque muchas So veces lo we perdemos de need vista, ¿no? a Necesitamos society that knows una about sociedad science and technology so that they sepa can acerca de make ciencia y decisions tecnología para que pueda and tomar so decisiones that y que pueda tomar they can que pueda do hacer otro different tipo de things when we're cosas, so much focused principalmente cuando and estamos tan relying on dedicados science y and tan technology. dependientes de la tecnología y de la ciencia. But I don't want to talk about professors Pero no only. quería I hablar also nada want to más de focus los on profesores, students también because me it's quiero them enfocar en los who estudiantes. Los conduct estudiantes son los the que realmente projects. llevan They a cabo work los with the proyectos, team, son los que they trabajan con el push equipo, son los the que research sacan adelante la forward. investigación. As a Mexican Una cosa student muy importante que a studying in mí, the US, como estudiante I mexicano thought yendo a Estados this Unidos, was me spectacular. You pareció have the opportunity to espectacular, work and es que interact uno with tiene your la teams. posibilidad de trabajar e interactuar With con los the equipos. equipment O is sea, son very equipos carísimos de millones de dólares, que, por pricey ejemplo, a mí no me los dejaban equipment, and tocar. in ¿no? Mexico Decían, I no, was este nada not más lo toca el allowed to experto. touch the equipment, Allá no, and allá in the vas US y that's parte de allowed. educación y It's parte de tu possible, formación actually, es that que is puedas ir y expected. trabajar That's con part of con your ese training. equipo y que puedas familiarizarte y que después puedas You, hacer un we equipo always mejor, ¿verdad? Porque we're no son always perfectos. striving Siempre hay to maneras make our teams de better, mejorarlos y and es mediante el uso that is de ellos achieved donde through los the estudiantes use and pueden operation aprender a of entender el the equipo y a equipment tratar we have después de in the hacer laboratories. mejoras So this is a en el very mismo. diverse group, Como as you ven, can son see on the un image. grupo muy I diverso. also want to say Otra cosa that the quería average of mencionarles es que el women nivel de
in working in the science field is growing. So this has been advocated for in the U.S. We want to bring more women into the science field. We had the idea that
tenemos la idea de que bueno, la ciencia era, no sé, para el científico loco que está en el laboratorio, que no hace otra cosa y que no tiene vida, ¿verdad? Pero no, somos gente normal, o casi normal, lo que tratamos de hacer y tratamos de hacer la investigación y tratamos de proveer con las cosas we try to provide society with things they require. The U.S. is open to bring in minorities into science, Hispanic people, Afro-Americans, women. So this social scope is being supported. Sociales se le está dando mucho apoyo en este sentido. And not everything is related to experiments. We can play with our equipment, but there are people who are not interested in playing with our equipment. There's the people working with theory that they work with computers and with other things. There are many people working on quantic computing. This is impressive. High temperature superconductors for possible developments in society. Y sistemas biológicos como los que we can have different opinions, different perspectives. Metal transition, quantic liquids, complex systems. Sistemas complejos. And the spectrum of research is very broad, and students can truly learn many different things from this type of initiatives. For example, the group of condensated materials. Now, the astrophysics group, what they do in that group is spectacular. They study star formation, supernova explosion, dark matter, erosion, materia oscura y origen de los elementos. La idea es de que hay muchos talentos en los telescopios. Tienes el Hubble, tienes otros tipos de telescopios que están mandando. La NASA está mandando ciertos países al espacio para estudiar realmente lo que está pasando. Nos interesa mucho conocer cómo se formaron las estrellas, cómo se formaron los elementos, qué es lo que está pasando cuando hay una explosión de una estrella, por ejemplo, una supernova, y que es tan brillante que puede, hay récords de que puede ser más brillante que el Sol algunas veces, dependiendo de la distancia en la que esté. There's been a lot of research done in this regard, and we always want to know, we've always wanted to know where do we come from, where are we going to, and answers maybe are up there in the space, and if you todo este tipo de fenómenos que pasan aquí. Los profesores, nosotros universe, en el grupo de física nuclear, que les voy a hablar más tarde, trabajamos mucho con Peter Havlich. He is our astrophysicist. We have a close interaction with him, and students in this case, they go to national observatories, they go to different centers, they participate in meetings, and there are some observatories. There's one in the Canary Islands in Spain, in the middle of nowhere. That observatory being there is because there's no pollution in that place, and you need to have this type of facility out of a city. So if you like to travel, that's a very nice way of getting to know this, because as you travel, you can get to know many different things. And this is the image of the universe in infrared. And this is the explosion of a supernova. This is a very important image. Esta imagen with the es new muy importante. Con los nuevos telescopios que están mandando, pueden realmente encontrar cuáles son los elementos que están produciendo la radiación en el universo. Y una vez que tienes información de los elementos, puedes decir qué tipo de elemento fue o qué tipo de radiación estás produciendo. Tienes como las huellas digitales del elemento. Pues ya sabes exactamente qué elemento es, puedes tratar de reproducirlo en el laboratorio, puedes ver bajo qué condiciones puedes generar amount of materials can be reproduced what you're watching in the universe. And it's very important feedback that these laboratory producers, there are people who make observations, they analyze, they tell you what's happening, and there are people who actually figure out what's going on hands-on and tell you what's happening in the universe. And the rules on the Earth and the rules on the space need to be the same. And
cientos de años, Galileo, many years ago, he talked about this. So this type of research is very fashionable right now. They've just found gravitational waves produced by two black holes who collapsed. So all these are important scientific findings. People who are working on that, it's impressive to know what's the level of accuracy these measurements come with, and so that people can know how to reproduce these phenomena. These are some students astrophysics. They have lots of fun because they go to observatories. They are a very participatory community. Everyone is interested in watching the stars and knowing what's beyond. In Florida State, we have an observatory, and this observatory is open to the general public. There are shows and talks every Saturday. People can go, normal people, normal citizens from the city can go and see the show. It's also about bringing the community closer, and people living in communities where they don't have as much access to science. We want to bring science closer to people, to children, because we think that's the way you shape a scientist. You need to push and you need to feed curiosity in children, and that should never stop. Because if you're curious, maybe one day you can become a scientist. So we have a very important group working with high energies. High energies, what do I mean by this? It's very high grids at which nuclei crash. The most famous example is CERN laboratory. I cannot remember the name of that laboratory in Spanish, the HLSC, the High Collisioner of Drones. I think that's its name in Spanish. It's a huge accelerator in the border between Switzerland and France, and they have protons and gold cores that crash very accurately so that people can study how matter was created. There's a theory that says, well, what are the elemental particles? There's plenty of things we have discovered through experiments. However, there's plenty of things that are yet to be discovered. Recently, the Higgs boson was discovered. It was being predicted. The way in which mass or objects, particles acquire mass. There's plenty of questions around this. Why at that precise energy? Is it the only Higgs, or are there more? Is that the only way of giving mass to particles, or are there more ways to grant mass to particles? And the experimental groups and the theoretical groups play a very important role in these discoveries. They work with detectors, the CMS, the Atlas detectors, and they work very closely. They are very active in the design of the detector and also in the experimental phase as well. Students have a unique perspective because they can go to labs. These are students who went to Switzerland to participate in the discovery of the hits. So that's fascinating. Some people are working from their computers, or you can participate in a more direct way with researchers, and you can understand what's going on in the experiment. For all this to work, you need to have a team behind you, people who are generating and making everything possible, making this type of experiments possible. These experiments are so complex. And now you're no longer watching at elemental particles. Elemental particles start getting together and they form the hadrons.
y empiezan a hacer lo que le llaman los hadrones. También tenemos medium energy nuclear physics. When I translated this name Eh, into Spanish, it es un nombre doesn't cuando lo really traducí en sound very español good, no suena muy but bien, well, pero that's creo que how así it's se dice. called. And we have a very Y important bueno, group. tenemos un grupo They también muy don't work at importante the que CERN because no energies es, there no are trabajan en much el higher, CERN but porque they las work energías son at mucho más the altas, Jefferson pero Lab, for trabajan en example, laboratorios como where they el Jefferson conduct the Lab, type of research donde hacen el that tipo tells de you investigación para how saber from the cómo es quarks or que hadrones you a can partir de form los de quarks o nuclei, de gluones puedes llegar a formar hydrogen, los and núcleos, all los these hidrógeno y elements. todas estas cosas que son los que nos, al And it's final, what we're made of. de lo que estamos hechos. Now, the El grupo hadronic physics group, that's a very important group. In May, this May, they will host a very important international conference about the structure of these type of particles they study. de este tipo de partículas que ellos estudian. Entonces, los estudiantes también en este caso tienen acceso a los expertos a nivel mundial en este tipo de programas y en este tipo de Something very fenómenos. important. This is Paulo Genia. Muy importante, He's por a ejemplo, colleague este of es mi mine. colega Paulo He has a Genia. lab, Él desarrolla, and they develop tiene un the laboratorio en la detectors universidad donde that go desarrollan inside los these detectores que devices. van a So poner a students este are tipo de there detectores. working and Entonces, developing los the estudiantes están detector ahí that trabajando, is going to be placed desarrollando el in these detector que super después lo van a ir a experiments poner and en that estos in turn are super going to be experimentos part y que van a of ser the parte science for the coming los 20 próximos, years. de la ciencia de los So this is próximos a 20 unique años, ¿no? Entonces experience es algo for students. que es una experiencia única que los estudiantes pueden hacer. Now, if we lower the energies a seguimos un little bit poco bajando more, de we energía, have nuclear llegamos a la física physics nuclear de baja on energía, low que es energy. This is what parte de I lo que yo do. hago. But let me Antes de ir tell a la you física nuclear about experimental, theoretical les voy a hablar un nuclear poquito de la física physics. nuclear Jorge, teórica. he's also from Mexico. Jorge es, He's a también es Mexican mexicano, professor. es un profesor mexicano que también He estudió worked at, he la has licenciatura a en UNAM. BA by UNAM University. Es mundialmente reconocido. The Participó US every 10 years organizes a program, Estados Unidos hace cada like 10 what's the años direction un of programa science de for the hacia coming dónde years, quiere what la are the ciencia ir, new cuáles son las borders, and próximas Jorge fronteras, represented todo the, eso. Y Jorge fue el the representante de theorists todos los teóricos of de física nuclear nuclear de physics todo Estados in Unidos. the US. Entonces ese es alguien And muy he muy studies importante things que like nos nuclear ayuda mucho matter y él estudia cosas como within neutron materia nuclear stars, what happens dentro to de las estrellas matter de when neutrones, qué es you lo que le pasa a la materia cuando la metes submit a it este to tipo this type of environment. Neutron stars, de everything ambientes is so como las much estrellas de neutrones, compressed o sea, todo tan compreso, at todo tan pressures and a very unas high temperaturas y a temperatures. unas presiones Alex muy Bolia, altas. También he's está there. mi colega Alex Bolia. He makes Él hace quantic poco más de chaos, caos cuántico, many bodies, el problems. problema de muchos cuerpos. Problem es here muy is that difícil. he doesn't El know very problema well how to es solve que it. When you no have one saben single muy body, bien cómo well, we resolver know how to solve it. cuando When we tienes un have solo two, cuerpo. Sabemos we muy know. bien cómo But resolver cuando when tenemos dos two cuerpos. or Pero more cuando bodies are tenemos put que together poner that tres are cuerpos o cuatro continuously cuerpos que están interacting, interactuando then the mutuamente problem entre sí, becomes el problema se complex. vuelve muy muy complejo. And then Y entonces they need to develop different desarrollarse mathematic theory. de una teoría matemática totalmente diferente, And this como is si la something tratara de Alex solamente uno Bolja o dos is cuerpos. working Y on. es algo de Don lo que Alex Robson, Bolja está well, tratando. I didn't Don find Robson, a que me encontré una photograph of foto him. suya, I looked for it, but I pero couldn't no, find one. le busqué mucho. He Él, was es un he investigador de was mérito. a Él candidate fue for the Nobel propuesto para el Prize premio in the Nobel 70s en because los años he is 70 part porque él of the descubrió theorists that o discovered es parte de la teoría que descubrió the como isospin theory. una teoría que llama So that el theory isospin, es says decir, that protons and neutrons are the los same protones if y you los neutrones son remove los the mismos si les quitas electromagnetic la fuerza fundamental electromagnética. forces in nature Hay are las the fuerzas electromagnetic fundamentales de la force, naturaleza, and so if tienes you la fuerza remove this electromagnética, force, ¿verdad? you only Y have si esa la the quitas y la nuclear remueves, interaction queda left. solamente la fuerza, So under la this interacción premise, nuclear. protons and Entonces, bajo neutrons esa have to be suposición, exactly the same, and protones y Don neutrones Robson deben de was ser one of the exactamente pioneers iguales. of Y that Dan theory, Robson and fue he uno de was los a pioneros candidate de esa to teoría get y fue the postulado Nobel Prize para el premio on Nobel de Física physics in the en los años 70s. 70. He No lo ganó, pero didn't win the prize in the end, but reconocimiento that también es muy recognition importante el hecho was de que very haya sido important. considerado. Now, let me tell Ahora, you something poco about what acerca I de do. lo que I do yo hago. low energies Yo hago experimental física nuclear experimental physics. de bajas energías. What happens Es el tipo inside de the energías que stars. pasan That's pretty much it. The dentro de type las of energies we need Es for el tipo de elements to be energías que generated, necesitamos for para us que to se do generen things, los and for elementos para que explosions podamos in the hacer y stars to be para que se created, puedan crear like supernovas, explosiones en las cosmonovas, estrellas como X-ray supernovas, explosions. como So novas, it's the como type of energies we're explosiones de rayos talking X. about. Es el tipo de energías que And estamos we hablando en are, este sentido. it's Y bueno, six somos faculty 1, 2, professors 3, 4, working on 5, this, 6 faculty, 6 and profesores.
que trabajamos en esto. We have common interests. We have nuclear structures, the production of exotic nuclei, spectroscopy of gamma rays, and development of detectors and nuclear physics. My work in nuclear astrophysics and also the development of detectors, and I hope that I can tell you a little bit more about that. The idea is this: at the beginning, we had a Big Bang that produced a lot of hydrogen and helium. But what comes next? Well, it happens that the way we understand things after the Big Bang and the production of helium and hydrogen, all other elements. And everything that we see in space had to be made inside the stars. So this is the star nuclear synthesis, and this is the type of things that we want to understand and to know how it happened and what is actually happening, because we have evidence that it continues to happen in the stars. We continue to see this happening in the other stars. For instance, the sun, those are nuclear reactions that are supplying the fuel for the sun to give that energy that we need. As Carl Sagan said, we are made out of stardust, and it is supposed that after the stars we had hydrogen, helium, and with temperatures, higher temperatures, there was a merging of helium, and therefore heavier elements were created, like oxygen, nitrogen, carbon, etc., calcium, zinc, iron, etc. El zinc, el hierro, todo ese tipo de elementos tuvieron que ser formados en el interior de las estrellas. Y aquí tenemos la tabla periódica de los elementos, como lo ven nuestros amigos los químicos. In the Big Bang we had only helium and hydrogen, but nothing else. And the rest of it, all other elements that you see here, have to be formed inside the stars. It has been known that they were made in hypernova explosions, some others through cosmic rays and small stars. Some of them have been made by man. But it is important, something important that it is still so hard for me to understand. So every time you touch a chair or elements in the planet, had to be made inside the stars sometime in the planet some time ago. Esta es como lo ven mis amigos los químicos, esta es como lo vemos los físicos. Aquí tenemos número de protones, número de electrones, y aquí en esta línea negra que ven en el centro son los elementos estables. Los elementos estables son, por ejemplo, el carbono, que sabemos que no decae, es lo que llamamos estable. No hemos visto que decaiga en mucho tiempo. Pero sí, no solamente estos elementos se pueden formar también. Si tú sigues creando elementos y sigues poniendo más protones o más neutrones, se van creando muchos elementos que son radioactivos. Y esos elementos radioactivos son los que son creados dentro de las estrellas. Las estrellas no te producen los elementos estables, te producen los elementos radioactivos, y después es el decaimiento de esos elementos radioactivos los que te llevan otra vez a la línea esta, la línea negra que está aquí, que es la línea estable de todos los elementos. As I told you before, there are many processes that we think that generate these elements, and how we can be certain of that happening. Well, the way we do that is we do observations through telescopes telling us the abundance of elements in the Milky Way, and with one of the most accurate measurements ever made, we can see the elements present in the Milky Way. And as you can see, the lighter elements are close to zero, and the heaviest ones are somewhere around 250. The lighter ones are more abundant because at the beginning the only thing that was generated was helium and hydrogen, so higher than the rest of them, but from there are generations of stars to generate elements like carbon, oxygen, silicium, etc., until reaching the heavier stars that generate different other elements up to
star explosions to generate the heavier elements. And the way to prove that is running the same experiment. For instance, I know that there was a certain production of neon. So in the lab, I will try to find the way the stars are doing that. And by comparing that, we obtain things like nosotros obtenemos cosas como the distribution of radiation in the galaxy. And this is the radiation of aluminum-26, which is a type of radioactive aluminum with a very long life, and it is still being produced in a long scale in the center of the galaxy, but in these other sections, it is not so much produced. So it's been suggested that it is generated in very massive stars. But we need to prove that and to check that in the lab, because one thing is the theory and a separate thing is what actually happens. So we need to check what is going on in the lab. What we can also measure is when there is a star explosion. This is an X-ray explosion, and you can see that there is a luminosity peak, and by measuring this curve, we can define what was the generated element from this explosion. In these situations, for instance, it is a kind of radioactive oxygen being generated. When there is a lot of, when oxygen starts getting many neutrons, it becomes radioactive, and after a certain number of neutrons, it explodes and breaks the cycle of oxygen, carbon, and nitrogen, and makes this star to explode through a thermonuclear explosion, generating this light, and then it decays according to this shape. So all this information, which was taken by telescopes that we can reproduce in the labs to verify that the process was actually that, and that the probability of that event happening again will not only be represented in this curve, but telling us the abundance of that element in space. And therefore, it is not only one single thing that we have to check, but to make sure that this explosion took place and then in the abundance as needed. For instance, we also have meteorites coming from space, and we can get the composition of the meteorites. And according to that, we may know where it comes from what star, how had the star was, and all the sorts of valuable information, not only for us as nuclear physics, but for people who want to know how the planets were created or how Earth was made. So there is a lot of interaction between us and astronomers, astrophysicists, with geologists, as in this case, and also people interested in this type of measurements. Our interest is understanding the synthesis of elements in the stars, how they generate energy, how they make stars to explode, having the time needed for explosion, because many times it happens that our measurements is telling us that that particular nucleus was not responsible for the explosion, but what we see is an almost immediate explosion, and there we need to find the way for an event of that nature took place to create an explosion of the star, because the measurements that we have made are not correlated to the measurements. So we take star measurements from our friends, the astronomers, and we run experiments. In Florida State, we have the John D. Fox Accelerator Lab, where I work and where me and other colleagues run experiments. These are some of the telescopes from which we have obtained our samples. 3 telescopes of gamma rays providing accurate information on the observed element, and then that information is sent to our accelerator,
This is a Van der Graaf accelerator, which is a tank of the size of this room. And what we do there is we accelerate a core at a certain level of energy. And the units that we use are MBs. So we accelerate to reach certain energy, and the important thing is that it is the laser of nuclear physics. So we can actually say what is the energy we want for our measurements and research. Then it goes to a linear accelerator that increases energy with the same accuracy pero con la misma precisión que traía de este tándem. Y finalmente lo vamos a meter a una máquina que le llamamos Resolute, que lo que va a hacer reacciones nucleares y como tiene está hecha con resonadores magnéticos, con espectrographs y otras maneras de selección, va a seleccionar exactamente el núcleo que queremos, porque cuando haces una reacción nuclear, generalmente tienes muchos productos, entonces no se puede medir toda la vez, necesitas seleccionar qué es lo que te interesa, qué es lo que quieres medir, y es a través de este sistema que se llama Resolute, donde podemos identificar cuál es to set it to the experimentation and conduct the measurements of our interest. Students also work there. We don't have lab operators. We have a very limited amount of staff which are more oriented to the technical aspects, but students do the work. They need to learn how to generate a beam of energy, how to send it through the accelerator to introduce the correct energy, and then detecting the particles, because that is the most important thing after the nuclear reaction, to detect exactly what you measure. And last year we were the venue for the exotic beam summer camp, and we pushed a lot to bring it to our university and to be acknowledged as important members at the national level, but also in the different universities, and to participate in this education for people. Two guys are Mexican, Melina and Daniel. They come from Monterrey, Mexico, and they work with the detectors that we see. This is Anacel, and the level of their level when they leave the program, they are highly demanded because they have to do many things, how to run experiments, how to manage data, how to manage electronics, etc. Everything about the experiment. And now both of them are working for Argonne National Lab, and she is now a member of a government agency, the Navy. She was hired there to conduct research, which is classified information. And those are examples that students need to be highly involved in this research process. And without them, we don't have research. We need the students to run the processes. We may have ideas and help them to define the way, but it is the students who actually do the work and make everything work. But not everything is studying. Tallahassee is a very nice place. I was there for 1 year. In January last year I came back. We are very close to the sea. There is a beautiful flower garden, spectacular. You can do kayaking, you can go fishing, and the football is very important. This is the Seminole. We are called in Florida State in terms of music. Tallahassee is also important for the blues in Florida State Department.
of music is very well known at the worldwide level, and it's in the top 10 of the music shows in the country. So there's a lot of diversity and activities. So in addition to studying, you can relax and do a lot of activities. We have the beach. This is St. George, which has been cataloged year after year as one of the best beaches in the world because of the sand and water and the climate. It's a very important place. You can do fishing there. And there are many trails to do bike trailing. And Tallahassee is the capital. I did not know, but Tallahassee is the capital of Florida. And in this time of legislation, there is a lot of activities because of politics, of lobbying, and because of the political period that we're going through, and making sure that everything works for students, for professors, and you getting the benefits of all of this. And it can be a very nice and important place if you are decided to do a graded program or graded studies in the universities, in Florida University. If you like football, you will enjoy this venue, and even if you don't, you will like it because it is an amazing place. This is the website for the physics department for graduates, and this is my personal email in case that you have any doubt that you would like to contact me. Thank you very much. Quiero mencionar que todos los estudiantes de la Universidad de Florida están aquí en esta. Muchas gracias por esta presentación fantástica. Debo mencionar que un concurso en México por la Academia Nacional de Ciencias y el profesor Sergio fue el líder, entonces, bueno, él logró esto. ¿Alguna pregunta o comentarios para nuestro ponente? I might be wrong with the terms because it is not my field of expertise, but I would like you, Sergio, to expand us a little bit more. That thing of being made out of stardust is very poetical, but it is also said that we are part of nuclear waste. ¿Es cierto? Las dos cosas son ciertas. Somos polvo de estrellas porque todos los elementos fueron generados dentro de las estrellas, pero fueron generados a través de reacciones nucleares. So we are stardust generated by nuclear reactions. It all depends on how you want to view that. Dependiendo cómo lo quieras ver. I would like to add a comment. Yo quisiera hacer un comentario. Yo fui beneficiado por la ciencia y quisiera comentarlo. Porque yo soy operado de un adenoma hipofisiario y para cosas de diagnóstico me hacían resonancia magnética, pero resulta que la resonancia magnética, al menos en mi caso, me benefició porque a pesar de que era de diagnóstico, sirvió como terapia. So all of that is related to this, and this is my first comment. And secondly, a proposal. I would like to know if there is a university in Panama, why not having a branch in Mexico? Well, the comment about your first comment, something I didn't mention in my presentation is nuclear physics has many other applications. One of those is medicine. Now, in the diagnosis and treatment for cancer, it is very important how to inject radiation and how to lead it to go to a certain point or to attack tumors and kill them. There are many other techniques like chemical techniques, surgical techniques to extract tumors, but there is no doubt that the radiation is a very important element both for diagnosis, because as you said, MRIs work like that, and also for treatment. And the comment, I think that the problem there is that in Panama,
mucho está manejado por el gobierno de Estados Unidos por el canal de Panamá. Aquí no creo que sería tan fácil que viniera a la universidad a aprender con la Universidad de Estados Unidos en México por cuestiones políticas, pero el canal está abierto para que nosotros como profesores podemos venir a México y los estudiantes y profesores de aquí puedan ir a Estados Unidos a FSU para trabajar con nosotros. Profesor Almaraz, thank you very much Profesor for bringing Almaraz, us muchas this gracias por traernos wonderful explanation. extraordinaria For some explicación. time, I had Yo always durante thought algún about tiempo the siempre he pensado astronomy-physics en la relation, relación and sometimes I astronomía-física get y a confused veces with the como division que of se me those. confunde But now, en la at the división. beginning of your Pero presentation, ahorita al inicio de su when intervención, we reach the cuando llegamos so-called Big Bang, a la famosa explosión del Big Bang, I have quiero two questions. preguntarle First, dos aspectos. Primero, la explosión al generarse hidrógeno y helio, ¿cómo se generó o cómo se creó? ¿Y en qué dirección fue la explosión? ¿Fue a los 4 puntos cardinales o hay algún aspecto hacia allá? Y la otra, ya para concluir, maestro, la creación de los elementos que establecen nuestra carta de elementos químicos. ¿Cómo se fue determinando la densidad? Usted explicó un poquito, pero ¿por qué unos son más pesados, otros menos y otros puro aire? Muchas gracias. Gracias. En la cuestión del Big Bang, es muy difícil determinar las condiciones al momento del Big Bang exactamente. ¿Por qué? Porque son condiciones donde la física que tenemos ahorita no funciona. A partir de ciertos milisegundos después del Big Bang podemos más o menos explicar qué es lo que pasó. Es exactamente lo que está tratando de estudiar ahorita en el CERN. Son muy alta energía, donde hay ciertos fenómenos que se llaman, por ejemplo, el Higgs, que a la energía y a las partículas de la masa. Entonces, después de esa masa se empieza a juntar y le gusta estar acoplada en ciertas configuraciones. Y una vez que se juntan dos o tres quarks, se puede formar los protones, se puede formar los neutrones, y a partir de ahí es solamente fusiones nucleares. Es un área muy complicada porque la teoría la teoría que se necesita para hacer este tipo de descripciones no existe. Nuestra física en estos momentos se rompe en el momento del Big Bang por las condiciones extremas en las que había. No aplica la física en ese momento. Lo único que se puede hacer son teorías que tratan de explicar este tipo de fenómenos, y hay varias teorías, pero mientras no se comprueben, es muy arriesgado decir que fue de esta manera o de la otra. Y su segundo comentario fue de... Se me olvidó. ¿Cuál fue su segundo comentario? Yes, maybe our friends, the chemists, can quizá help nuestros amigos with los us. químicos nos puedan Help ayudar us con with eso. that. Porque Because I don't know a yo no lot estoy about muy, it, but any of my yo no sé mucho de colleagues eso, in the pero coming seguramente presentations will cualquiera de mis explain colegas en las siguientes pláticas puede explicar cómo fueron generando peso los elementos químicos. Well, the discovery of the Higgs el descubrimiento del bosón de Higgs fue muy revolucionario para entender la generación, la masa, de cómo realmente la masa se origina, ¿verdad? Que no se sabía. Pero aún así, yo quisiera saber si se podría concebir teóricamente la existencia de partículas subatómicas que no tengan masa, pero que se comporten como si la tuvieran y que aún, digamos, que fueran detectadas como si la tuvieran. ¿Sí? Si eso podría ser posible o no. De hecho, hay muchos de los estudios. The accelerator in Switzerland continues to work. They have discovered ya descubrieron el Higgs, that particle, but it continues to work in order
sigue funcionando. Es precisamente para tratar de entender todas estas preguntas que todavía tenemos, ¿no? Porque tiene mucha razón. Se le da masa a ciertas partículas, pero muchas otras partículas no la tienen. Hasta poco no sabíamos si los neutrinos tenían masa, si existían otro tipo de partículas. Hay muchas teorías que hablan acerca de supersimetría, que debe haber partículas que son de antimateria y que esas partículas se deben comportar igual. Y son muchas cosas que todavía no entendemos. Entonces es parte del programa de investigación de física de altas energías, tratar de darle una respuesta a todo este tipo de cosas, porque hasta ahorita no lo sabemos, no tenemos la respuesta. Muchas gracias nuevamente. Thank you very much again. Muy interesantes preguntas. Beautiful lecture and very interesting questions. Gracias a todos por sus preguntas. Very much. So, our next speaker is Ahora tenemos al señor José Luis Mendoza Cortés, fue miembro del equipo mexicano del Grupo Internacional en Química y recibió su licenciatura en TEC de Monterrey, visitó el Departamento de Química de los Estados Unidos y luego trabajó varios años con Caltech y en su trabajo anterior fue profesor Moriagi. Escribió un artículo del descubrimiento de the best paper in Science Magazine in 2007. It's one of really prestigious prizes. En 2008 empezó sus estudios de posgrado. In 2008 he started his graduate work at Caltech, where he worked with great professor William Goddard III. Su profesor fue leyenda de la química teórica, recibió su doctorado y continuó trabajando con el Centro Conjunto de la Fortificación de las Ciencias en Caltech y también empezó a trabajar en Berkeley, en el Laboratorio Nacional. Y tiene conexión a través de Marie Curie y sus abuelos académicos, que es notable. Su trayectoria profesional es interesante porque se considera matemático, bioquímico, físico y científico en computación y luego ingeniero. Ahora está tratando de convencernos para mantener el planeta habitable para los humanos. Muchas gracias por esa presentación. Voy a dar una breve presentación en español. My talk will be mainly in English because I prepared that in English, and because there are some things that cannot be translated, so I will leave it in English. So an apology because not everything can be in Spanish, but so we will start now in English. So I'm from Oaxaca. Que está al sur de este lugar. También hice la mayor parte de mi educación escolar en las escuelas públicas en Oaxaca y fui a esta secundaria de nerds, el colegio de bachilleres en la ciudad de Oaxaca. In Oaxaca City, and it was all, it was very exciting because everybody was kind of nerdy like, and everybody was interested in math or physics and chemistry, and I initially got interested in mathematics, right? Después cambié hacia la química porque había más personas ahí, luego interactuabas con más personas y así es como empecé. Realmente me interesé por la ciencia y algunos temas, pero realmente fue en la secundaria donde me involucré en esto y desde entonces soy curioso de la ciencia, por eso fui matemático, luego químico y después estudié física y materiales y ahora estoy en el departamento de ingeniería, pero pueden ustedes ver aquí
But you can see here that, Permítanme ver si tengo el apuntador. Aquí pueden notar que estoy en el departamento de química y biomédico. También me relaciono con otros departamentos como computación y ciencias de computación. También parte de los programas de la ciencia de materiales. Y debido a que me interesan los materiales, también hago muchos estudios teóricos en el trabajo computacional. También he hablado con las teorías de la materia condensada y en física. Han escuchado de estas instituciones y es maravilloso estar ahí porque me permite crecer como científico y como tal. No puede estar en una sola categoría, sino que no se puede estar en una sola área de la ciencia. Y como me he involucrado en muchos proyectos interesantes, por esta razón también me he involucrado en muchas otras investigaciones. Hoy les hablaré un poco de uno de los proyectos en los que estoy trabajando. Y por supuesto, ya dije que trataré de convencerlos de que debemos mantener al planeta habitable para los humanos. No es el mismo planeta. Quedarse aquí pero después de que nosotros nos vayamos, pero hay que tratar de conservarlo para que podamos seguir viviendo aquí los humanos. Entonces voy a empezar con ello. Les hablaré un poquito de mis antecedentes. Siempre me pregunto por qué es químico o científico, entonces yo no sabía qué responder, entonces dije científico, entonces fui a mis ancestros y descubrí que debido a mi grad school and postdoctoral work, I can trace back to my academic grandparents. So I don't know if you've heard of Marie Curie. So Marie Curie is my great grandmother in en historia académica, y Paul Dirac también es mi tatarabuelo académico. Entonces esto es algo que cuando alguien me pregunta, y luego pensé, si nos damos cuenta de Paul Dirac, es uno de los mayores físicos de todo el tiempo. Estaba ahí junto con Newton y con Einstein solos. Hizo muchas contribuciones a muchas personas en el campo, lo consideraron uno de los tres grandes físicos de todos los tiempos. Pero nos damos cuenta que cuando vemos su historia, no fue tratado como físico, sino como ingeniero. Así que obtuvo su grado académico como ingeniero eléctrico. Entonces es uno de los tres físicos, pero no era físico al principio. Eso me dio parte de mi respuesta de lo que soy ahora. También Marie Curie fue muy autodidacta, fue a esta universidad clandestina en Varsovia porque en ese momento a la mujer no se le permitía acudir a las universidades, pero ella fue el único ser humano que obtuvo un premio Nobel en dos categorías, una en física y otra en química. Y bueno, ella hizo contribuciones a todas estas cosas, entonces así es como ahora respondo de quién soy yo. Soy un científico y me interesa el progreso y creo que no puedo decir que soy una sola cosa. Hay un cierto valor en ello porque la sociedad ha estado avanzando, concentrándose en un tema en particular, en profundidad, y así es como se han logrado muchas contribuciones. Pero también hay un cierto valor en hacer preguntas y no molestarnos por preguntarnos cuál es el área en la que se aplica. Por eso es que le puse aquí renacimiento. Estamos en el renacimiento, en el tiempo de renacimiento en el que las preguntas son lo más importante, los problemas son lo importante, no realmente cómo lo clasifiquemos. Entonces, esto es lo que yo hago. Ahora déjenme decirles de Paul Dirac. Fue mi tatarabuelo hablando académicamente y me sorprendió que en sus últimos 15 años de su vida estuvo en la universidad y es una vida en círculos. Que nos dice que bueno que estés ahí, pero déjame decirte más de la importancia de él. Sergio ya nos dijo
Sergio already tell you about how Paul Dirac is. So Paul Dirac rests in peace in Tallahassee. So if you don't believe me, he's in Tallahassee. He's a guy in a FSU t-shirt. Y esto nos dice cuán importante fue Paul Dirac para la ciencia. Aquí está la abadía de Westminster en Londres, está cerca de Isaac Newton. So he's right next to Isaac Newton. So this is like para las grandes personalidades del Reino Unido. Something like el cementerio de los está justamente ahí con Newton y con otros grandes científicos del Reino Unido, pero realmente está sus restos en Tallahassee. Así que pueden por lo menos comprometerse con ustedes mismos en hacer las preguntas correctas para entrar a la ciencia, y por eso es que me emociona. Les voy a decir entonces más o menos qué es lo que hacemos en el gran esquema de las cosas. Yo preparé esta charla pensando en que parte del público no estará muy involucrado en la ciencia, y la otra mitad sí. Espero que todos ustedes tengan alguna actitud hacia la ciencia. Entonces lo que hago también trabajo en el departamento de ingeniería, y lo que hago proviene de la ciencia pura. ¿Cómo entonces hacemos la conexión? La conexión entonces radica en que mayor parte de la ingeniería se relaciona con un continuo, o por lo menos así yo lo veo. En mi formación, ya les expliqué cómo cómo me preparé. Fui químico, físico, científico de materiales, estuve estudiando todas estas cosas y traté de vincular muchos de estos procesos a una escala muy pequeña, así que estuve yendo de una área a otra para atacar diferentes problemas, porque si nos quedamos solamente aquí quizá no veamos la perspectiva general, o si vemos la perspectiva general quizá no veamos los detalles. Así que por eso es la idea de este programa. Por lo cual entonces la mayor parte de los científicos trabajamos en laboratorios, hacemos cosas. Entonces cuando trabajamos así se ve nuestro laboratorio. El laboratorio se ve como esto, como un montón de cosas que son gimmicks, refrigeradores. Yo le puse, no son realmente refrigeradores, sino que son computadoras grandes, y les llamamos grandes clusters de computadoras donde hacemos cálculos grandes y les pedimos que nos calculen varias cosas, que nos resuelvan ecuaciones, y hay habitaciones llenas de computadoras. Tenemos algo en la universidad donde tenemos nuestro propio cluster, y también enormes computadoras en el Laboratorio Nacional. En la costa oeste de Estados Unidos, otras están en el noreste. Dependiendo del tamaño del problema, les pedimos a las computadoras que nos hagan cálculos. Entonces, una computadora realmente no es inteligente, puede hacer dos cosas muy bien. Una de ellas es calcular numéricamente muy rápidamente, y la otra es recordar el resultado. Entonces le preguntamos a la computadora, le hacemos una pregunta, y dependiendo de la pregunta vamos a obtener una respuesta. Eso es lo que hacemos, y tratamos de utilizarlo como probablemente para contribuir con cosas que son importantes para la sociedad. Entonces mi interés en particular es en la energía renovable. Yo sé que esto debe de ser autoconsistente, pero les hablaré principalmente de este tema, que es la conversión de la energía. Si tenemos tiempo, también les voy a hablar de genoma de los materiales, la biocompatibilidad, y esto va a ser para mañana. Pero hoy vamos a hablar solamente de la conversión de la energía. Lo que estamos tratando de hacer para contribuir es a la energía renovable. Les voy a explicar entonces de qué se trata. Probablemente ya hayan visto algo como esto. ¿De dónde tomamos la energía o los recursos para generar electricidad o para hacer funcionar un carro? La mayor parte de la energía se toma de recursos no renovables, cosas como petróleo, gas, cosas así. Entonces estos recursos de energía no son renovables, lo cual significa que después de varios años, o quizá 200 años, ya no tendremos estos recursos. ¿Qué haremos entonces? Entonces
en los próximos 50 o 70 años. La idea es no sustituirlos, sino tratar de encontrar alternativas. Aquí tenemos las fuerzas, los recursos naturales como el viento, la energía solar, cosas de este tipo. Entonces, esta parte sigue siendo la gran porción de donde donde generamos la energía. Si esperamos 100, 200 años utilizando esto, vamos a tener problemas en la sociedad, porque ya no vamos a tener energía para hacer funcionar un vehículo o la televisión o mantener nuestro estilo de vida. Lo que estamos tratando de hacer es entonces encontrar respuestas, a contribuir con esta pequeña porción y tener más respuestas en caso de que esto suceda. Por lo cual les quiero decir en una gráfica qué es lo que estamos haciendo. Lo que hacemos es esto, yo le llamo algo que divide el agua. Lo que significa es tratamos de reproducir lo que hacen las plantas, pero con la intención de generar combustibles. Entonces, en el lado izquierdo muestro la forma en que el agua, si tomamos energía, podemos dividir el agua en estos dos componentes químicos. Una parte va a ser hidrógeno y la otra será oxígeno. Generalmente se puede hacer también con la electricidad. Ponemos electricidad en el agua y va a burbujear, y esa burbuja va a generar hidrógeno y oxígeno. Pero no queremos utilizar la electricidad porque probablemente viene de fuentes no renovables. Entonces queremos utilizar energía solar. ¿Cómo lo haremos? Bueno, les voy a platicar un poco de cómo se hace. Pero otro problema surge, y ese problema es que, digamos que ya lo dividimos, ya obtenemos esta energía del sol, ya tenemos hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se puede utilizar como un combustible. No se han escuchado el concepto de las celdas de combustible, que es una quema lenta de hidrógeno, donde tenemos agua como su producto. Cuando tenemos esta reacción se genera energía. Entonces probablemente ya haya carros que utilizan hidrógeno. Pero el hidrógeno no es fácil de transportar porque es un gas y no les gusta estar cerca. Entonces debemos encontrar la forma de almacenarlos en un espacio pequeño sin invertir mucha energía. De lo contrario sería inútil en generarlo, comprimirlo y enfriarlo. Les voy a platicar qué es lo que estamos haciendo y finalmente lo que estamos haciendo en este rubro. Cada uno de ellos. Si podemos tener éxito en resolver cada problema que tenemos aquí, podremos pensar entonces cómo podamos empezar con agua, generar hidrógeno, transportarlo, utilizarlo, quemarlo lentamente, que genere agua y energía, y empezar el proceso continuamente. Entonces esto es uno de los grandes esquemas de las cosas, de cómo estamos pensando hacer esta investigación. Así que ahora, en vez de utilizar agua, cambiemos el agua por CO2. Entonces, en nuestro transportador inicial de energía ya no va a ser el hidrógeno, sino metano o metanol. Y entonces podemos utilizar el mismo concepto. Digamos que empezamos con CO2 hasta obtener, y luego agregamos la energía solar y obtenemos metano. Lo puse aquí para mostrarles cuál es la idea, pero nuestro objetivo es quizá utilizar etanol. Pero les quiero mostrar aquí solamente el concepto. Si encontramos la forma de hacerlo, vamos a encontrar la forma de transportar el metano, luego quemarlo nuevamente, generar CO2 que se vuelve a reutilizar y así sucesivamente. Es otra forma de hacerlo. De hecho, es el mismo concepto, pero ahora utilizando CO2 como fuente. La ventaja de ello es que el CO2 no es bueno para el ambiente, para los humanos. Entonces, nos gustaría utilizar el CO2 en vez del agua. Y sigue habiendo mucha investigación por hacerse. Mucho se ha hecho aquí. Les voy a contar tres pequeñas anécdotas de cómo nos comunicamos. Y aquí está todavía en el horizonte, pero les voy a hablar de los primeros pasitos que estamos dando para utilizar el metano en este ciclo. Entonces,
Por favor, permítanme enfocarme en la primera mitad. Let me focus first in the first half. So how are we doing this? So let me show you. Parte de lo que estamos haciendo es estas part of what we're doing is this conversion. So as I told you, you get sunlight, you get water, you convert it to hydrogen and oxygen. We call this dissociation of water. But if you want to sound fancy, you can say artificial photosynthesis. Entonces se transporta el combustible, se transforma y después vuelve a salir y se hace el proceso una y otra vez. Así que de eso se trata. Lo que estamos tratando es entender mejores formas de hacer este proceso con materiales o moléculas que podemos diseñar, y también hay formas para almacenar hidrógeno como en materiales nanoporosos, que son materiales muy pequeños en donde se pueden poner gases adentro. Y luego les voy a contar una historia que hemos estado haciendo aquí para la aplicación de celdas de combustible. Quiero presentarles, en caso de que se les haya olvidado algo de sus lecciones de química, esta es la química que ustedes aprendieron en el kinder. ¿Se acuerdan? Estar aventando cosas. Y esto se aprende en preprimaria, ¿no? Básicamente lo que tenemos son los protones, y así es como los componentes generan hidrógeno, y después como el agua se divide en oxígeno y protones para que la reacción total que van a observar sea el agua siendo transformada en sus distintos componentes. Pero para hacer eso necesitan algo de energía, y esa energía, bueno, necesitan 237 kilojoules para realizar este proceso. Pero ahora veamos más a detalle esto, qué es lo que está pasando verdaderamente. Esperamos obtener esa energía del sol. Nos gustaría tenerla del sol. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está el agua, la estoy escribiendo de un forma distinto. El agua tiene electrones, hidrógeno, oxígeno. Y como pueden ver, aquí están los electrones, así que ahora robemos energía de algún lado, digamos que la obtenemos del sol. Entonces lo que pasa es que el hidrógeno, el oxígeno se va a formar también el hidrógeno, y este es el arreglo. A esto le llamamos puntos químicos. Espero que les guste esta animación, porque me tomó 3 horas hacer el PowerPoint. Se mezclan los elementos y el oxígeno, el hidrógeno. Ahora imagínense que hacen el proceso invertido. Queman un poco el oxígeno y el hidrógeno, sacan el agua, pero después la energía cambia, entonces quieren recuperar la energía. Esta es la intención, esta es la esencia de lo que estamos tratando de hacer. Y cuando estamos tratando de hacer esto, se empieza de cero, o bien se pueden hacer la pregunta, ¿ya existe este proceso? Y sí, sí existe. Es lo que toda la planta, todas las plantas en el planeta hacen. Cualquier hojita en la Tierra va a tener esto que se llama fotosistema 2, que es una proteína que se ve así. Entonces es como un pequeño monstruo. Esta es una proteína de transferencia fotosistema 2, y es la que realiza la magia de la fotosíntesis. No sabíamos mucho acerca del centro catalítico. No sabíamos cómo este centro catalítico y la gente que hace la transformación de agua y oxígeno, no sabíamos cómo se veía en la naturaleza sino hasta hace 4 años. Con el esfuerzo heroico de un científico japonés que cristalizó esto, fueron capaces de ver en dónde están todos los átomos en una estructura de cristal. Así que se ve así más o menos. Estoy haciendo un acercamiento. Esta es la proteína, parte de la célula, la parte de afuera, dentro de la célula. Esto es agua, pero nos vamos a enfocar aquí, donde está ocurriendo la magia. Yo le llamo a esto el secreto de la vida, porque aquí es donde la mayoría de la energía del planeta y de las plantas proviene. Se ve así. Este es el centro de evolución de oxígeno. Se ve como alguna especie de magnetismo. Tenemos aminoácidos alrededor. Vamos a quitar los aminoácidos, vamos a enfocarnos en el centro. Este es el centro de evolución de oxígeno. Tiene el calcio, el magnesio, está rodeado de agua, hay manganeso alrededor, oxígeno, etc. Entonces ahora me voy a volver un poco más científico en mi presentación. Quiero hacer esto desde otra perspectiva. Simplemente estoy diciendo lo mismo, pero lo escribí de modo diferente para que
la gente, mis colegas químicos lo entendieran mejor. Ahora recuerdan que hay manganeso al lado, también hay aminoácidos alrededor, pero aquí está la magia. Esto es lo que hace la fotosíntesis en la naturaleza. Pero obviamente, si queremos un modelo así, no vamos a saber en dónde están los átomos. Obviamente no vamos a hacer este monstruo de aquí. Este monstruo tiene 600,000 átomos que, bueno, contando ya el agua. Imagínense esto visto en una supercomputadora, probablemente no van a tener la respuesta que ustedes quieran, es decir, los detalles de cómo esta gente, bueno, cómo estas partículas están haciendo la conversión de agua. Lo que estamos haciendo, la gente que es muy buena sintetizando cosas, y esto es parte de mi trabajo, del trabajo que hice para graduarme. Se tomó esto como si fuera una línea, una fila. Entonces, quisiéramos entender el panorama general yendo paso a paso. Vamos a enfocarnos en el cubo primero. Esto es algo natural. Aquí es donde es algo que los químicos en el laboratorio pueden hacer. Probablemente sea la oxidación, probablemente como el agua se adhiere. Esto fue lo que hicimos. Y de aquí viene la ciencia. Entonces obtuvimos este modelo, queríamos entender cómo funciona el cubo. Así que fue muy importante porque no sabíamos tanto acerca del cubo, así es como se ve en cada uno de los átomos, sabemos dónde está cada uno de los átomos. Obviamente desarrollamos un enfoque computacional donde pudiéramos reproducir los resultados experimentales. Primero validamos nuestro método para tener confianza de donde fuera que obtuviéramos esto, bueno, íbamos a obtener lo mismo en el laboratorio. Así que lo primero que surgió fue este misterio. Al principio, el misterio era que este cubo que nosotros mencionamos era muy fuerte. Cualquier cosa que pusieras en el cubo iba a seguir estando igual, sin importar la reacción química a la que lo sometieras, altas temperaturas, y lo que descubrimos es que este cubo no es tan fuerte. Haciendo algunos cálculos computacionales, cálculos de mecánica cuántica, descubrimos que una de las pequeñas cosas que están unidas a este cubo están haciendo una adherencia sobre adherencia. Entonces, en cualquier tipo de componente, en este caso tenemos un componente que se llama fosfano de transmisión. Aquí se está generando un cierto estado de transición que puede coordinar 5 elementos, y aquí puede haber una reacción. El problema era que, bueno, digamos que hacen que esto haga una reacción y que saquen el cristal de la reacción. Al saber que ya vieron el cristal, saben en dónde están los átomos, así que, bueno, se descubrió que faltaba un oxígeno, pero el oxígeno que faltaba estaba en la parte de abajo. Quiero recordarles cómo estaba el modelo. Tenía este vínculo muy grueso, entonces era muy difícil poner cualquier reacción aquí y quitar el oxígeno de acá. Entonces, el único oxígeno que se puede poner está en la parte superior, pero lo que falta está en la parte de abajo. Haciendo nuestros cálculos y metodología, descubrimos que en la realidad se puede quitar este oxígeno de la parte superior, pero debido a que estamos quitando el oxígeno en la parte superior, es muy fácil para este oxígeno que viaje. Así que no se necesita tanta energía, y lo que pasa es que se necesitan solamente 7.5 kilocalorías a temperatura ambiente. Aquí ocurriría muy rápido. Si ustedes analizan el producto, únicamente van a encontrar el oxígeno que falta en la parte de abajo. ¿Y por qué es esto importante? Es importante porque, como ya les dije, este pequeño cubo que se da en la naturaleza y que acabamos de descubrir cómo se ve, decíamos que va a ser muy fuerte. Así que, bueno, esto ofrece muchos detalles de cómo se construyen las cosas, cómo se divide el agua en las cosas naturales. Así que durante más de 40 años de investigación hemos tenido distintos mecanismos químicos. La gente dice, bueno, es que es el agua y las hojas, se va a ir a las células, va a formar proteína, pero ahí hay un misterio, porque si quieren formar agua, digamos el agua
el agua adyacente, como nosotros la llamamos, se va a ver así, o si tenemos un paquete nucleofílico, probablemente el agua se va a pegar al mismo átomo. A esto le llamamos ataque nucleofílico, pero bueno, la contribución que estamos haciendo aparece aquí. Hubo una propuesta bastante loca que decía el cubo no es tan resistente, entonces va a haber una falta de oxígeno, y de dónde va a llegar del agua, de dónde se va a formar el oxígeno, y probablemente esta propuesta nos decía que la forma en la que agua se puede transformar en oxígeno. Hicimos una contribución, nosotros corroboramos que ese cubo en realidad no era tan fuerte y que así es como el agua se dividía en la naturaleza. Ahora ya que entendimos un poco más qué es lo que pasaba y cuál es la naturaleza de las cosas, hay que recordar que las cosas naturales, ya sea que el agua se esté transformando en oxígeno, se necesitan 300 ciclos y la proteína tiende a morir y hay que reconstruir la proteína, lo cual necesita energía para volver a reconstruir el proceso. Entonces, si van a reproducir esto para un propósito humano, bueno, nos gustaría tener algo que no muera, algo que sea resistente, y es por eso que empezamos a buscar cosas que no se ven, que se ven más resistentes ante otras condiciones humanas. Así que, bueno, así es como esto se ve en la naturaleza. Este es un recordatorio simplemente. Vi la literatura, esto es lo que los científicos hacen como parte de su trabajo, tratar de ver qué es lo que ha hecho otra gente, qué es lo que se ha publicado. Encontramos algo en literatura de mineralogía. Los minerólogos están interesados obviamente en minerales. Ellos van y ven las rocas, etcétera. Así que vimos una roca que se veía como si fuera un bloque de construcción de la naturaleza. Entonces es un mineral. La gente que empezó a verlo, bueno, lo veían porque se veía muy bien. Los minerólogos, si ven una roca muy bonita, bueno, pues les interesa. Pero nosotros decíamos que debido a que se ve como un bloque de construcción, probablemente podríamos hacer algo similar a lo que hace la naturaleza, como se divide el agua. Cosas así. Así que bueno, así se veía. Y nosotros somos científicos computacionales, hacemos una serie de experimentos con una computadora, y la ventaja es que si nosotros podemos encontrar una teoría o alguna metodología que puede reproducir lo que van a observar en los experimentos, entonces podemos hacer muchos experimentos muy rápidos. Así que así es como se ve el mineral, y vamos a decir, muy bien, se ve como un bloque de construcción o como algo que construye en la naturaleza, probablemente podemos jugar. Esta es otra característica de los científicos. Ustedes tienen una pregunta, pero en realidad se trata más de la curiosidad. La curiosidad va de la mano con jugar un juego. Entonces, bueno, te van a decir, vamos a descubrir lo que pasaría si cambiamos este catalio por otro catalio, y esto va a cambiar el agua, y si hay oxígeno, esto va a cambiar. Entonces pueden jugar con distintos elementos y hacerse preguntas. Al principio dijimos, bueno, esto se ve un poco como algo que observamos en la naturaleza. El agua se divide, el agua forma oxígeno. Para nuestra sorpresa, había algo que ustedes observarían más en física o en literatura de física. Así es como el material se ve. Así que imagínense que estos son una serie de sándwiches. Es un club sándwich muy grande, un sándwich sobre otro sándwich. Y ahí en medio está el jamón o el queso tipo Oaxaca. Entonces ponen esto aquí en medio. Imagínense de sacar el pan de la parte de abajo, sacan el pan de la parte de abajo, y haciendo esto, transformando estos componentes grandes de un club sándwich a una sola rebanada de pan. Algo pasa muy sencillo. Estamos diciendo que hay una brecha indirecta que está siendo transferida directamente a otra banda directa. Esto quiere decir que antes esto era un absorbente de calor muy malo, pero si ustedes quitan todo y si dejan solamente una capa, entonces se va a volver en algo muy bueno que absorba el sol. Y estábamos esperando que esto se hiciera con propósitos catalíticos, pero descubrimos que tenía propiedades optoelectrónicas. Esto quiere decir que
más eficaz absorbiendo la luz del sol. Y también esto se puede observar en dos familias de componentes que no vamos a mencionar, pero bueno, fue primero observado por ellos. Esto es muy interesante y va de la mano con la curiosidad y con el jugar juegos y regresar a la literatura, que probablemente sean los principales tres componentes de un científico. Y así es como esto se ve, como si fuera una caricatura. Imagínense que llega el sol, hay algo aquí que se llama excitación de electrones en orificios, y después la ventaja de lo que nosotros llamamos fotosíntesis artificial es que no estamos separando el proceso. Imagínense que aquí los electrones tocan el agua y se empieza la conversión de hidrógeno y oxígeno. Entonces este fue mi primer trabajo que hice cuando me mudé a la universidad. Es muy especial porque bueno, siempre tu primer trabajo va a ser especial. Y esto en Florida lo fue muy emocionante y por alguna razón recibió mucha cobertura. Hay un canal muy pequeño. Si ustedes quieren hacer inversión, bueno, la gente de Forbes se interesó en el concepto, en la idea, etcétera. Entonces, en la revista Forbes lo cubrió, los directores de Forbes se interesaron y lo cubrieron. Ya saben cómo es esta gente. También en Yahoo. Yo no sé quién lee MSN o las noticias de Yahoo, pero hasta en Yahoo apareció. Y se dio toda esta cobertura. Fue un trabajo muy emocionante y como ya les dije, fue una historia de cómo un científico ataca un problema. Te haces una pregunta, retomas lo que han hecho tus colegas, motivado por tu curiosidad, y bueno, empiezas a jugar con los elementos que forman tu problema. Así que bueno, ahora quiero contar tres historias. Ahora digamos que durante un momentito podemos hacer esta transformación. Ahora, la idea es que este hidrógeno, si ustedes quieren transportarlo, digamos, quieren ponerlo en un auto, es muy difícil hacerlo porque es un gas. Si ustedes quieren tener un tanque de hidrógeno, bueno, necesitarían tener un tanque muy grande, o pueden almacenarlo a temperatura muy baja y a muy alta presión, pero en este caso tienen que gastar energía. Hay materiales que se llaman materiales endoporosos, se los voy a mostrar. ¿Por qué el hidrógeno? Se podrán hacer esta pregunta. Hidrógeno porque puede ser un combustible que ustedes pueden quemar y volver a sacar agua de él, pero en este tipo de unidades tiene mejor densidad que la gasolina y por eso es muy atractivo. Nadie lo dice. El tanque de gasolina es un tanque de gasolina, es un tanque pequeño, pero si ustedes quieren tener cantidad de hidrógeno, necesitarían un tanque muy grande y no podrían tener un coche porque se necesitaría un tamaño muy grande. Entonces, mucha gente ha propuesto esto, pero bueno, esto no es parte de la historia. Utilizando materiales nanoporosos, son estructuras muy bonitas, son estructuras que pueden construir cambiando los vínculos o los enlaces. Esto empezó en 1999 a estudiarse más o menos. Un profesor con el que yo trabajé en mis años en UCLA, bueno, desarrolló este modelo que él le llamó MOG. Se trata de materiales muy pequeños, de pequeños orificios. Esa parte de amarillo solamente muestra que hay espacio libre. Imagínense que pueden poner ahí lo que ustedes quieran, hidrógeno, metano, pueden hacer separaciones, utilizar químicos. Digamos, esto es algo que se puede utilizar. Yo todavía no me graduaba, estaba en un programa de intercambio en UCLA y en ese momento se descubrieron dos eslabones en ese laboratorio, pero aquí hubo un problema. Hace unos años los trabajadores del laboratorio querían algo que fuera tridimensional. COF es lo mismo que MOG, pero no hay metal. Entonces este es un clúster de óxido de zinc y ustedes lo conectan a través de links o linkers mecánicos
Así CuF, que you don't have the pueden metal, so decir that's the que difference. estos CuFs son And you can polímeros say that these cristalinos. Esta es CuFs una are, buena forma de crystalline verlos, polymers. That's the pero way es to look at difícil them. hacer But at the time, it was esto y fue muy very difícil difficult hacer to la do these cristalización. 3D Entonces CuFs, yo fui ahí and it en was very verano difficult to do y había crystalline. gente que So estaba I went there in the trabajando, summer. había estado trabajando Okay, durante these muchos people años para working for, sintetizar esto. many years trying to Intenté synthesize algunas this. cosas de un modo And diferente I tried y para some mi little things sorpresa, bueno, different. dos cosas sí me And salieron to my bien. Yo pude surprise, I was able to sintetizar el get two of primer them. CuF, el So I was able to 1.2.3 y el synthesize the first CuF 1.0.5. 103 and Y bueno, 105. fue muy It was very exciting, interesante. Aprendí algo, que cuando utilizas I trabajo learned something experimental there es that trabajo when muy you do experimental duro work, y it's puede hard work, haber and also, ciertas you restricciones depend a legales little bit of luck, involucradas. or Entonces en probably este taking momento, a step back por eso and so on. decidimos cambiar So a at la that time, I simulación. started thinking Pero esta switching historia into tuvo mucho éxito simulation and porque, theory. But this story was como very Igor successful estaba because diciendo, hay algo que se Igor was llama, saying he got something que called es the como el Newcomb Cleveland premio Prize, which is más the antiguo oldest del prize of AAAS, the AAAS, the American de una sociedad Advancement of norteamericana de Science and ciencia y artes y que la revista ones that take care Ciencia of the magazine called patrocina. Science. So it was the best Entonces paper of ganamos Science una medalla muy magazine of that grande, year. So they give us a big medal. ganamos algo de And, dinero a lot of, y hubo buenos some trabajos, money, and it was a así lot of que money fue for muy an undergrad, satisfactorio but, participar en it esta was iniciativa. very satisfying to participate Pero in ahora that quiero kind of thing. regresar a mi historia. Queríamos But now let utilizar me go este back tipo to de the story. So we componentes, would like estos to use materiales these para kind of almacenar hidrógeno, components, para these poner kind of gases materials to adentro. store hydrogen, Así que to quiero put, contarles qué gases fue lo here, que los right? científicos, So let me especialmente tell por lo you menos what en esta the scientists, perspectiva, especially at least in this hicieron para el perspective grupo from del profesor Yagi. Professor Yagi Entonces group. So they quieren have been hacer doing distintos enlaces, linkers different, pueden and then they're going to tener progreso en la they have cantidad de been hidrógeno que se progressing puede the amount of almacenar, hydrogen puede you ser can cada vez store. más. Estos So you son can store more and 77K. more. Y Remember, sí, this que is at todavía nos falta 77K. mucho, pero quiero contarles cuál va a ser la It's still a diferencia. long way Digamos to que go, ustedes but let tienen me tell you hidrógeno what would be the y quieren difference. So let's say you llegar have a esta hydrogen, etapa right? sólida, quieren And you almacenar want to reach this 71 target. gramos por litro de you want to hidrógeno store en un tanque, 71 grams per liter of pero hydrogen in a tienen que tank. probablemente But you have to enfriarlo a 20K. probably cool it down to Entonces 20K. imagínense toda la So imagine energía all the para energy that enfriar you have este to put in hidrógeno, pero bueno, to cool pueden down tener that espacio hydrogen. para But you almacenarlo. will get a lot of La storage energía in less probablemente no sea But, tan buena. the energy Otra output opción que might pueden not be hacer that, es tal good. vez Another option that you can ponerlo a do is temperatura perhaps normal, no, temperatura probably put it ambiente, at room ponerlo a temperature, muy alta normal presión. temperature, but then Puedes you're poner going to mucha put it at energía, very pero high puedes pressure. almacenar You're going más. to put a lot of energy Y again, les repito but que now no you can hay store que more. invertir tanta energía en esto. But again, O you bien don't want pueden to invest hacerlo that much energy. como, Or bueno, you can do it apenas lo like, que ustedes puedan manejar roughly desde la what you can perspectiva de manage ingeniería, 350 from an bars, engineer's y no es perspective, tanta which is presión a 350 temperatura bars, which ambiente is y not van that a much ganar pressure, and at 23 room gramos. temperature, but Entonces still el you only get objetivo 23 grams. es vas So our en este objective- punto an y objective is probablemente a to go temperatura ambiente at this y a point, cualquier but presión que ustedes perhaps puedan room alcanzar, temperature, and pueden whatever the llevar pressure you esto can acá reach. abajo So probably poniendo bring this hidrógeno en guy estos all the way materiales. here Así by putting que hydrogen into these ha sido materials. un So gran it has been, trabajo. a long way, and, Es una this historia is, que inició hace muchos años, pero story la that pregunta era started cómo many years ago, hacerlo but when I came in, cuando esto the arrancó. question was how to do it, Así que right? desde una perspectiva bastante a grandes So, rasgos, in a very, very broad tal vez les perspective, gustaría if you ever happen to leer read este this tipo de kind of investigaciones research si or alguna ever vez se encuentran con happen to estos come across documentos. this, La there is cantidad something que les called a indica quantity called QST, which is cuánta luz quantity se that tells you necesita para how much iluminar las hydrogen paredes. lights the Bueno, walls of normalmente si these, ustedes right? alguna So, vez usually leen takes, if you documentos ever de la read época, van a some ver que van a papers of poner that time, menos it will be more energía hydrogen you put and aquí. less energy, or Así que bueno, less the esto se hydrogen likes to be traduce there. en hidrógeno en la So that actual translates into actualización, que hydrogen se va a ver in un poco the plano, pero outtake, lo que which is nos to be something gustaría flat. hacer es que esta But what you interacción would like to do is to ustedes van a increase that tener ahí más interaction hidrógeno. such that the hydrogen, you get more Lo que estamos hydrogen. haciendo son cálculos So what we do is computacionales y computation, tenemos and ahora the herramientas que nos advantage that we have permite is that hacer el now diseño we de have some materiales. tools that it allows Así us to do que the design of the material. al final So de this mi is what we trabajo did at the very end como of my, estudiante, yo estaba haciendo, graduate work. vamos a decidir un So what we enlace said de is, tal okay, forma let's que design a podamos linker such that you can pagar attach o lo que something pegar, called a lo que se hace, lo que se transition llama
llama un transisómero. Si ustedes alguna vez entran en contacto con esto, lo sabrán. Digamos, se puede poner un enlace para poner el transisómero y después va a interactuar. Y esto viene de pensar un poco y decir, bueno, todos los documentos que yo he estado produciendo en un cierto periodo habla de interacciones de los polos de carga, de calidad, puede haber interacciones eléctricas y se interacta con el ligand o con el linker, pero también van a tener 3
de 3 a 5 cosas que se muevan y que puedan interactuar. Así que estas son interacciones a nivel muy bajo. Como ya les dije al principio, quieren tener muchas interacciones, pero bastante a alto nivel, de 50 kilowatts por módulo. Entonces la gente puede jugar con estas interacciones, pero no van a llegar a este punto. Lo que descubrimos es que necesitan interacciones fuertes, algo que venga como de las que nosotros llamamos interacciones orbitales con los transisómeros para que tengan interacciones con las órbitas de los isómeros. Esto quiere decir en términos simples que queremos tener este tipo de interacciones porque, bueno, permite, la vida es más fácil. Así que, bueno, vas a tu escritorio y piensas cómo puedes hacer las cosas y después puedes escribir un código, puedes hacer pruebas de bastantes combinaciones diferentes. Y nosotros tuvimos este componente que diseñamos en una computadora y también en papel y dijimos, bueno, si puedes hacer este tipo de materiales, hay algo detrás, algo que se llama topología, pero no voy a hablar de los detalles. Si ustedes obtienen este material y ven y mandan este linker, este enlace a un transisómero, lo pueden mandar al transisómero que ustedes quieran y pueden tener más almacenamiento de hidrógeno. Así que quiero decirles que si no tienen un transisómero van a tener el hidrógeno aquí. Va a haber 3 hidrógenos más o menos por poro. Pero si ustedes tienen un transisómero, este es otro viejo concepto, van a tener más hidrógenos acá para tenerlos cada vez más. Y obviamente esto es paladio, que es un elemento muy caro, simplemente para probar que el concepto de una fuerza atractiva va a funcionar para almacenar más hidrógeno. Simplemente queríamos probar eso, lo que era nuestra hipótesis al principio. Esto se traduce en que si tú tienes un hidrógeno aquí, el hidrógeno solo va a tener este tipo de almacenamiento a temperatura ambiente, pero ustedes ponen este material y de pronto algo pasa, sube más hidrógeno hacia esta parte de adentro. Esto es muy importante porque la gente en el Departamento de Energía de los Estados Unidos dicen, si ustedes pueden alcanzar 40 gramos por litro en un tanque, quiere decir que lo van a poder utilizar para autos, no van a tener que hacer un refill o un relleno cada vez después de cada 40 kilómetros. Así que el cálculo de estos números, cuando nosotros queremos subir 40 gramos o la meta última 70 gramos, estamos diseñando algo que sigue siendo muy caro, pero bueno, manejable, 60 gramos por litro, así que bueno, se trata de un buen resultado, pero como ya les dije, el paladio es muy caro, así que esto no va a ser en tiempo real para un auto real. Lo que estamos tratando de hacer es extender esto y poner transisómeros, pero los que sean más baratos. Lo que yo quiero decir con esto es cobalto, cobre, manganeso, materiales que son más abundantes en la Tierra. Así que por abundante queremos decir barato, y barato quiere decir que es escalable, y escalable quiere decir que la gente lo va a utilizar en aplicaciones reales. Así que con esto estamos jugando con otros transisómeros, otros enlaces, y esto es algo que probablemente ustedes van a ver, esperemos que ustedes van a ver en algunas semanas. Y como ya les dije, esto ya ha estado investigándose, ya hay algunos prototipos, este es de Mercedes-Benz, ya hay algunos autos que funcionan con hidrógeno, únicamente en California, porque ahí tienen una estación de combustible, pero Toyota y todas estas compañías automotrices están cambiando esta tendencia. Así que bueno, esperamos que podamos utilizar hidrógeno en lugar de gasolina en el futuro. Ahora quiero contarles mi última historia. La historia es la siguiente. Ahora nosotros estamos haciendo agua, estamos generando algún combustible del agua, a partir del agua, con la luz del sol. Estamos encontrando la forma para transportar hidrógeno, pero también hay otra cosa que es clave. Transportamos esto de regreso al agua y después obtenemos energía de regreso. Tenemos que hacer este tipo de reacción de una forma comprensible. Es con esto con lo que hemos estado jugando, y esta es una historia que se va a sonar completamente científica. Estoy tratando de ponerla en términos más accesibles, pero bueno, creo que tiene que ajustarse y tiene que incluir los detalles que voy a mencionar. La forma en la que hacemos esto es algo llamado catálisis.
Hay un material que te va a ayudar a hacer un proceso en una forma controlada poco a poco, pero no sabemos mucho al respecto. La forma en la que lo hacemos es materiales muy caros como paladio o platino. Queremos hacer esto con materiales abundantes que puedan ser utilizables, probablemente comercializables también. Así que lo que tenemos es, bueno, este es el material que nos interesaba. Así que quiero contarles un poco. Estoy buscando un material que haga esta transformación de hidrógeno y de oxígeno en agua. Y se ve así. Así que hay cobalto conectado por oxígeno, hay calcio y bueno, así se ve todo. Lo que estamos tratando de hacer es, nos gustaría hacer esta transformación, pero lo que pasa es que cuando cambias el cobalto por manganeso, bueno, van a tener comportamientos diferentes. Es lo que estamos haciendo. Lo primero es obviamente ver cómo los electrones se mueven. Hay algo que se llama giro intermedio. Esto quiere decir que el cobalto, les voy a mostrar después los electrones, pero quiere decir que es algo poco probable. Nos preocupaba, así que leímos y descubrimos que había otra gente en Japón que había descubierto que esta idea no era tan loca. Por loco queremos decir lo siguiente: tenemos este cobalto, me estoy enfocando en él, y se llama este giro intermedio, que quiere decir que este electrón no quiere estar en pareja, entonces no quiere estar casado, quiere estar solo. Así que bueno, esto es lo que pasa en estos componentes, pero en realidad al principio pensamos que no era cierto. Así que algunos otros científicos en Japón encontraron algo similar. Así que bueno, esto es muy importante en la parte catalítica, y debido a para propósitos de la historia que les estoy contando, ahora bueno, ya tenemos algo que se asemeja mucho al experimento y queremos predecir las cosas. Entonces lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, veamos si podemos predecir cosas como si hay oxígenos ahí o si faltan. Y lo que podemos hacer es que ahora que ya sabemos dónde están los átomos, podemos empezar a jugar con ellos. Entonces empezamos a jugar a quitar los oxígenos. Movimos un oxígeno aquí, otro para allá, etcétera. Y lo que predijimos fue que un sitio que nosotros llamamos el oxígeno de posición 17, bueno, va a poder eliminar el oxígeno. Entonces esto pasa naturalmente. Esto va a pasar en un ambiente. Así que contamos esto a los colegas y nos dijeron, bueno, deben de buscar vacantes de oxígeno. Y dijimos, no hemos observado esto, y les enseñamos y ellos nos dijeron, bueno, revisen. Y sí, ellos revisaron los experimentos y encontraron una técnica donde se puede encontrar si hay un oxígeno faltando. Aquí se le llama esto. Nosotros confirmamos que en efecto había vacantes en el oxígeno. Esto es algo que podemos hacer y bueno, todo se da jugando, siendo curiosos. Incluso los materiales son muy importantes para un propósito. Ustedes son los científicos finales, entonces tienen que tener curiosidad sobre el problema. Esta es otra historia en la que nosotros estábamos viendo qué se podía hacer, prediciendo una vez que ya tienes las leyes de la física y la química de manera formal. Así que ahora finalmente les voy a contar la última historia, que como ya les dije que algunas de las cosas que estamos haciendo aquí y se tratan de la transformación, pero nuestro sueño tal vez en 10 o 20 años sea transformar el CO2 en agua, y esto es todo un reto por muchas razones. Quiero contarles cómo queremos hacerlo. Entonces, los pasitos primeros que estamos dando. Que no queremos correr, pero bueno, estamos aprendiendo a cómo gatear primero. Esta es una de las primeras cosas. Observamos el CO2, es el CO2, ustedes ya lo han escuchado tanto, el dióxido de carbono. Entonces nosotros pudimos aislar estos componentes en donde el CO2 se reduce, es decir, se transforma en algo que probablemente sea más útil. Y hicimos muchos experimentos, nos emocionó mucho, observamos eso y dijeron,
ese CO2. Y todavía no lo vemos, sin embargo, ese CO2 estará unido a otra molécula. Pero así se ve, es muy emocionante porque probablemente es el primer ejemplo en el cual se pueda tener experimentos colaborativos y verlo a nivel atómico para saber que tendremos que flexionarlo. Es un modelo de molécula y quizás sea lo más difícil, pero les he hablado mucho de la ciencia, de los elementos más notables, pero detrás de todo esto hay muchísimo trabajo, mucho análisis, rehacer y volver a hacer cálculos, porque al final no queremos que nos digan que hemos cometido errores. Entonces les voy a mostrar cómo se ve la ciencia. Son muchos números, son muchas cifras, pero creo que es justo que lo presentemos para que veamos todo el trabajo duro que está detrás de todo ello. Para llegar a esta imagen tenemos que hacer muchísimos cálculos para entender el flujo de la energía, cómo se conectan los átomos, cómo funciona todo esto. Ahí es donde reside la ciencia, que en su momento se convertirá en una historia muy bonita que sea útil para la sociedad, pero esto nos permite entender cómo se mueve la electricidad y cómo se relacionan las cosas y al final cómo vamos a aislar este componente de CO2. Y esto involucra mucho trabajo. Es algo que al final nos llevará a algo que digamos, esto se logró gracias a la ciencia, pero esto lleva consigo detrás de ello mucho trabajo. Así que ahora voy a entrar un poco a esto, pero básicamente es la misma idea. Para llegar a estos materiales, para reproducir cómo se comportan esos materiales al interior y como puedo ver los átomos, les puedo decir dónde están los átomos, cómo están interactuando con estos enlaces o con los evidentes bordes, o quizá cambiamos un pequeño componente para introducir una interacción mejor con el metano. Y si no recuerdan, el metano es el principal componente del gas natural con el que cocinamos. Lo que también podremos hacer es saber cómo sucede este mecanismo a nivel atomista, y uno de los mejores que una vez que lo entendamos nos dará mucho valor, pero lo podemos aplicar a diseñar nuevos materiales. Cuando lo hacemos podemos tener un almacenamiento de metano. Esto todo es por computadora. Este es pluma y papel, y diseñamos dos materiales que funcionan mejor de lo que sucede en la realidad y que podemos encontrar en la industria. Esta es la industria, el color amarillo, y este es producido por la Universidad Estatal de Florida a gran escala, pero queremos almacenar metano a esta presión y hemos encontrado que tenemos dos materiales que son 70% mejores de lo que podemos encontrar en la industria. Así que ahí es donde radica el valor. Todavía no lo sabemos. Esto es solamente algo teórico, todavía no sabemos si alguien ha tratado de sintetizarlo. En algunos otros casos la gente nos ha escuchado y lo quiere sintetizar, y esto es si podemos desarrollar nuevos materiales y podemos predecirlos, porque sabemos hemos trabajado con físicos y químicos y hemos reproducido estos experimentos y hemos utilizado estas herramientas para diseñarlos. Así que esperamos que les haya podido dicho algo y entender lo que estamos tratando de lograr. Se trata de resolver estos pequeños problemas con la esperanza de que podamos obtener algo que pueda utilizar el CO2. Así que estuve un año allá, pero estoy emocionado de lo que hicimos y lo que está haciendo el equipo. Estoy muy orgulloso del grupo, que es muy diverso. No solamente hombres y mujeres, tenemos 50-50, y ahora en este momento tenemos dos estudiantes de postdoctorado. Por alguna razón son postdoctorados en física. Tenemos estudiantes de licenciatura y estudiantes hispanos de México, de Brasil, etc. Se trata de el inicio de nuestro laboratorio. Esta es una historia que nos está diciendo realmente cómo es ser un estudiante de posgrado y cómo podemos encontrar propiedades para estos productos. Y esta es de la Universidad Estatal. Tenemos algunos exalumnos
americanos que vienen a trabajar con nosotros. Uno de ellos que trabaja en NVIDIA para las tarjetas gráficas de video. A uno de ellos les gusta ganar dinero, entonces está ahí en las finanzas, y uno más empezó a hacer una compañía para los drones, así que esto va a generar mucho interés en la ciencia en su momento. Eso no significa que sea lo único que se pueda hacer. Gracias por su atención. Gracias por esta presentación. Thank you for the beautiful talk, pero quizás vamos a tomar solo una o dos preguntas antes del receso para la comida. Ahí tenemos una pregunta. Gracias, soy Alejandra. El verano pasado fui a la Universidad de Texas en Dallas para sintetizar este tipo de polímeros. Estuve trabajando con los enlaces de hidrosina. ¿Qué opinas de este tipo de enlaces para los COFs? Creo que estos enlaces nos ayudan en el área de interacciones orbitales, sí. Pero no recuerdo realmente los elementos fundamentales de ello. Quisiera saber si utilizas este tipo de enlaces y sabes cómo si funcionan de esta forma los enlaces de la hidrosina. Sí, hemos utilizado todos estos enlaces, así que lo pasé muy rápido, pero los COFs tienen muy pocas reacciones. Una de ellas es hidrosina, hidrosonos, y ahora esto es información que todavía es muy reciente. La intención es principalmente hacer un núcleo, no utilizarlo para estas interacciones orbitales todavía. Las principales interacciones van a depender de las entre los metales de transición, las interacciones entre los metales de transición con el hidrógeno, con el gas con el que queramos que interactúe. Pero creo que estas reacciones realmente se deben para constituir la columna, para hacer la conexión y que esto funcione. Si es a partir de esa columna, las propiedades de almacenamiento son dadas no por estos enlaces, sino por debido a los grupos funcionales. Hay muchos estudios que se basan en la hidrosina. Por ejemplo, cuando quieres atrapar CO2, la forma que se hace en el CO2 es se pone una amina y se espera formar un nitrato, pero es muy costoso para poderlos hacer reversibles. Esa fue la intención de poner estos enlaces o esos grupos funcionales en todos estos para generar esa reacción. Pero sí, esa sería la intención de utilizar ese grupo funcional, pero no sé si existe alguna otra intención al hacer este tipo de enlaces, no lo sé. Lo entiendo, sí, podríamos platicar más de ello. Profesor, entonces va a estar aquí después del receso. Le damos las gracias nuevamente por su presentación.